Bienvenidos a la conferencia Herramientas Tecnológicas para Impulsar la Continuidad Universitaria. Mi nombre es Andrea Cabero y soy la directora de TI del Tecnológico de Costa Rica. Agradecemos la invitación realizada por ANUIS a este encuentro virtual ANUIS TIC 2021. Para el TEC es importante compartir en este espacio la experiencia que hemos tenido como universidad y cómo las herramientas tecnológicas ayudaron a impulsar la continuidad universitaria en este tiempo de pandemia. A continuación, el video ¿Quiénes somos en el TEC? Institución benemérita creada en 1971, dedicada a la docencia, la investigación, la tecnología y ciencias conexas. Somos una de las 5 universidades públicas de Costa Rica y la más importante en el área de ciencia y tecnología de Centroamérica. Nuestro país posee casi el 6% de la biodiversidad mundial, siendo el país con mayor biodiversidad del planeta por kilómetro cuadrado de territorio. En el TEC, trabajamos en una cultura de mejora continua, en donde la evaluación y control de las políticas y estrategias de desarrollo sostenible son permanentes, convirtiéndonos en un modelo a nivel nacional y regional. El fortalecimiento de la agroindustria, la utilización de energías renovables, el manejo inteligente de desechos orgánicos son solo algunas de nuestras acciones para minimizar y prevenir el impacto negativo sobre el ambiente. Contribuimos con el desarrollo integral del país mediante la formación de profesionales líderes, la investigación e innovación tecnológica y una estrecha vinculación con los sectores sociales y productivos, adecuándonos constantemente a las necesidades de nuestro entorno. Estamos comprometidos con la edificación de una sociedad más solidaria, incluyente y respetuosa de los derechos humanos y del ambiente. Ofrecemos programas académicos en bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, en las áreas de ciencias de la ingeniería, ciencias de la tierra, ciencias económicas y administración y educación y tecnología. Respondemos a las necesidades productivas del país. Somos el principal formador de la fuerza de trabajo en el campo de la ciencia y la tecnología. Nuestras carreras en ingeniería son las de mayor demanda por parte del sector productivo, declaradas por CINDE. Muchas de nuestras carreras están acreditadas en Cartago, San Carlos y San José por reconocidas agencias nacionales e internacionales. Muchos de nuestros estudiantes e investigadores reciben cada año destacados reconocimientos nacionales e internacionales. 99% de nuestros graduados tiene trabajo. Nuestros graduados obtienen trabajo en muy corto tiempo, recibiendo ofertas incluso antes de finalizar su carrera. Desarrollamos investigación y brindamos servicios en gestión agroindustrial, biotecnología, química y microbiología, computación, vivienda y construcción, administración de empresas, protección ambiental, investigación en innovación forestal, sistemas modernos de manufactura, ingeniería en materiales y agricultura sostenible. Somos pioneros en la estrategia de desarrollo económico local, con los proyectos de Zona Económica Especial Cartago y Zona Económica Especial Región Huetar Norte, que en coordinación con el gobierno, las empresas e instituciones académicas busca promover la inversión y la generación de empleo de calidad. Apoyamos a estudiantes, profesores e investigadores para obtener becas de maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Nuestros campus universitarios son Campus Tecnológico Central Cartago, Campus Tecnológico Local San José, Campus Tecnológico Local San Carlos, Centro Académico de Alajuela y Centro Académico de Limón. Nuestras sedes están equipadas con laboratorios y campos de práctica que permiten que los estudiantes realicen sus tareas exactamente en las mismas condiciones que en el sector productivo.
Nuestros campus están rodeados de espacios para practicar deporte y actividades multiculturales. Somos la universidad del presente y del futuro, comprometidos con la excelencia, la investigación aplicada y el impacto social, económico y ambiental de la ciencia y tecnología. El ingeniero Luis Paulino Méndez Badilla, rector del Tecnológico de Costa Rica, brindará un breve mensaje para ustedes. Un saludo especial a la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Quiero resaltar en primera instancia que el Instituto Tecnológico de Costa Rica es una universidad dedicada principalmente a las ingenierías y que por lo tanto tenemos en el proceso de enseñanza-aprendizaje un gran componente relacionado con el uso de laboratorios, talleres y centros de investigación. En 2020 iniciamos regularmente el ciclo lectivo, primer semestre, con una oferta de cursos normalmente presencial. Sin embargo, en marzo se declara la pandemia originada por la enfermedad COVID-19 y tuvimos que hacer un alto en el camino. Particularmente, no sabíamos al inicio qué hacer, teníamos la gran incertidumbre de cómo íbamos a resolver el tema de la continuidad de la actividad sustantiva del tecnológico en un marco de pandemia sanitaria. Hicimos una pausa de 5 semanas. En esas 5 semanas tuvimos que valorar las posibles plataformas tecnológicas a utilizar para la mediación pedagógica, también valorar la capacidad o las capacidades de nuestros profesores en el uso de esas plataformas. Tuvimos que valorar también las condiciones en que los estudiantes iban a posiblemente recibir las lecciones, equipo tecnológico, anchos de banda disponibles, y eso nos llevó a acciones inmediatas. Particularmente 3 instancias del TEC participaron decididamente en este tema: el TEC Digital, el SEDA y el DATIC, el Departamento de Administración de Tecnologías de Información. Con estas 3 unidades, trabajando a más del 100%, logramos capacitar profesores en el uso de plataformas, generar las condiciones mínimas para la mediación pedagógica. De esta manera, en 5 semanas, decidimos retomar la actividad con docencia remota de emergencia. Me refiero ahorita más a la docencia, que es como la actividad más importante del TEC, pero igual se siguió con investigación y extensión y el tema de los servicios de apoyo a la academia. Todo fue realmente al inicio con mucha incertidumbre y poco a poco, semana tras semana, fuimos consolidando una manera de hacer diferente las cosas y con éxito. Es importante mencionar que ya el TEC tenía 10 años de experimentar con el uso de la tecnología para lograr impulsar el teletrabajo, la docencia en línea y otras actividades, incluyendo inclusive reuniones que a veces por los problemas de tránsito en el país son que consumen mucho tiempo. 10 años y habíamos logrado muy poco, había una gran resistencia, parecía que el modelo presencial era la única opción. Sin embargo, la pandemia nos llevó al cambio que ocupábamos. Hoy, visualizando ya para el 2022 una posible reducción del nivel de contagios y un regreso a la presencialidad, estamos impulsando también la oportunidad de mantener aquellas actividades remotas que sean posibles, sin afectar lógicamente la actividad, la calidad de la actividad que realizamos, tanto en docencia como en administración. La tecnología ha tenido un papel fundamental en la continuidad de las actividades de investigación. El ingeniero Jorge Chávez, vicerrector de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica, compartirá la experiencia desde esta perspectiva. Bien, ¿cómo las tecnologías digitales han colaborado en una primera etapa a continuar con las actividades, podríamos decir, convencionales o de rutina? Podríamos decir que cuando arrancó la pandemia fue la única posibilidad que tuvimos de poder seguir, de poder continuar con las actividades desde la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, en particular los posgrados. Primero tuvimos que parar un periodo cortito para repensar la estrategia
y luego volvimos a arrancar con todas las complicaciones que eso tuvo. Ya teníamos posgrados que tenían un componente fuerte de no presencialidad, de educación remota, incluso teníamos un doctorado que funciona en educación remota, pero el resto eran presenciales. Y particularmente, como tenemos un sistema de posgrados con horarios vespertinos y nocturnos, pues en su mayoría los estudiantes trabajadores pues vieron muy bien algunas adaptaciones que se hicieron, ¿verdad? En materia de extensión principalmente, pues fue una complicación porque la extensión se hacía en comunidades con metodologías participativas. Pues se pudo avanzar con aquellos proyectos que tuvieron chance de transformarse un poquito y poder meter las tecnologías. Y en cuanto a la gestión de todo lo que es investigación, extensión, innovación, posgrados, pues esta situación no nos complicó para nada. Más bien, para hablar en términos positivos, en la gestión fue ganancia. Por ponerles un caso, las reuniones con el CONARE y las reuniones en el marco de las comisiones del CESUCA se facilitaron, a tal punto que tenemos en el sistema SICAUS reuniones todas las semanas, gente de distintas universidades de Centroamérica. ¿Qué viene o qué sigue? Vean, con posgrados más bien esta pandemia nos hizo incrementar. Tenemos 350 estudiantes más de posgrados. ¿Por qué? Porque ahora no tienen que trasladarse después de su trabajo a afrontar presas, ¿verdad? Ahora se conectan en su trabajo o en su casa y avanzan. ¿Qué viene ahora? Yo creo que la pandemia nos va a dejar la enseñanza de que tenemos otras posibilidades de actuar, incluso con mayor impacto. Así que ya todos los posgrados están revisando seriamente la bimodalidad, incluso la virtualidad. Igual en materia de organización y de gestión, pues vamos a seguir con el teletrabajo y con reuniones remotas. El llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje asistido por herramientas tecnológicas ha sido un gran desafío para nuestros docentes. La vicerrectora de docencia, Gretel Castro, nos hablará acerca de este reto. Antes de la pandemia, el TEC había trabajado siempre con una modalidad presencial. Sin embargo, se habían hecho algunos esfuerzos durante bastante tiempo para virtualizar cursos. Este fue un proceso muy lento, no se alcanzó finalmente lo que se pretendía, y con la pandemia todo se aceleró. Se aceleró de tal manera que toda la enseñanza que tenemos a partir del abril del 2020 es remota. La llamamos remota porque fue forzada. Sin embargo, en la mediación que hemos tenido por parte de los departamentos nuestros encargados de las tecnologías de información y comunicación ha sido genial. Han incluso formado una buena yunta en la parte docente con la parte de tecnologías de información y comunicación, de manera tal que, por ejemplo, se han dado amplia capacitación a los profesores y hemos logrado seguir adelante. Hubo un desfase tal vez de un mes, 2 meses de los periodos lectivos, pero en forma general el TEC pudo avanzar con la oferta académica que venía implementando. El TEC es una institución que se caracteriza por un contenido eminentemente práctico, ¿verdad? En muchos de sus planes de estudio, y algo que se pudo lograr fue, bueno, parte de la simulación, ¿verdad? Que no hubiera sido posible sin las tecnologías de información, fue el acceso remoto también a equipos por medio de las tecnologías. ¿Qué esperamos para cuando la pandemia nos permita algo de presencialidad? Es probable que nuestro modelo sea un modelo mixto. Hay profesores que han logrado un gran avance con la mediación de las tecnologías de información en el proceso educativo, y hay experiencias muy enriquecedoras dentro de la institución en cómo se ha logrado no solo la utilización de las tecnologías de información como mediación, sino que se ha logrado visualizar un cambio de paradigma en el modelo de aprendizaje. Los docentes tuvieron que enfrentarse a los desafíos que trajo consigo la pandemia. 2 de ellos son Mauricio Arroyo, profesor de la Escuela de Ingeniería en Computación, y Donald Granados, profesor de Ingeniería en Diseño Industrial, quienes nos compartirán sus experiencias. Durante el periodo de la pandemia, uno de los retos más importantes que tuve que enfrentar
era cómo podía implementar el modelo de aula invertida en el contexto de que teníamos que ir a la virtualidad o a la telepresencia. Bueno, allí tuve que conocer cómo hacía para implementar lo que era la preclase, que en los modelos de aula invertida son muy convenientes, y con eso luego aprovechar los tiempos sincrónicos que iba a tener con los estudiantes de una forma mucho más provechosa, valga la redundancia, en el sentido de que pudieran efectivamente tener ejercicios prácticos y que el tiempo síncrono no fuera, digamos, bajo una metodología magistral. Para ello utilicé una herramienta que se llama Perusall, es una herramienta que viene de Harvard, que nos ayudó muchísimo porque podía o permitía la lectura social y que la preclase pudiera hacerse en forma colectiva con los estudiantes. Eso me dio muchísima posibilidad de que los tiempos síncronos fueran de muchísimo valor. Y adicionalmente luego en propiamente los ejercicios logramos distinguir que usando Miro, ¿verdad?, que es una herramienta también de trabajo colaborativo, que es una pizarra interactiva con muchísimos recursos, podíamos efectivamente llevar a cabo los ejercicios que estábamos teniendo. La experiencia ha sido muy importante. Posteriormente al haber ejecutado el semestre, los estudiantes me realimentaron con una nota muy positiva. También creo yo que esto trajo beneficios que ahora podríamos aprovechar, aun si tuviéramos que volver a los procesos presenciales exclusivamente. Yo creo que toda la experiencia que hemos tenido nos está llevando a un punto donde tenemos que reformular la forma en que impartimos las lecciones y vamos a tener modelos realmente híbridos. Y los diseños de los cursos ya no van a ser solo de una forma u otra, o sea, puede ser que en un curso tengamos momentos síncronos, momentos asíncronos y además en algunos momentos presenciales y en otros no presenciales. Creo que la experiencia vino para quedarse. Bueno, esta historia empieza en marzo del 2020 más o menos, cuando por la crisis sanitaria nos envían a las casas y yo ya no sé exactamente qué va a seguir. Algunas semanas después se nos indica que tenemos que reiniciar de nuevo las lecciones, pero esta vez con algún medio asistido por ordenador. Y yo me veo en la tarea entonces de tener que transformar todos los cursos que originalmente eran presenciales a más bien algo que es virtual. Lo cual en ese momento para mí fue una labor titánica, es decir, no sabía cómo se imparte un curso a través de ese medio. Afortunadamente la universidad en ese sentido reaccionó muy responsablemente y nos llenó de cursos de capacitación que ayudaron en este proceso. Yo soy diseñador industrial y uno de los puntos, digamos, base de mi planificación didáctica es precisamente centrarme en los estudiantes. A partir de ello, entonces, agarré el par de cursos que estaba dando, hice un estudio a profundidad para ver qué problema podría tener al llevarlos a la virtualidad y me di cuenta que ese problema era principalmente que los cursos presenciales estaban diseñados para depender de la figura del docente. Entonces tenía que buscar medios que otorgaran independencia al estudiante, porque en este caso la carga del estudio, la carga del aprender reposaba más en ellos que en mí. Esto implicó seleccionar una serie de medios o una mezcla de medios de, digamos, carácter tecnológico que me facilitaran a mí impartir las lecciones, pero al estudiante también aprender. Y a partir de esto pude formular, digamos, una estrategia didáctica que permitiera a los estudiantes tener independencia de la figura del docente, acceder a los recursos en el momento en que ellos lo necesitaran, en cualquier momento de la semana, para poder prever, por ejemplo, a aquellos estudiantes que viven en zonas muy lejanas del país y que no iban a tener una gran velocidad de conexión. Esta experiencia, vamos a ver, en primera instancia sí fue un volcán de aprendizaje, es decir, las primeras semanas fue como ir probando, evaluando, ver cómo funcionaba, mantener comunicación directa con los estudiantes para ver si estaba funcionando. Sin embargo, eso permitió entonces la iteración constante, es decir, sí me topé con algunas dificultades que fueron también solventadas a través de la tecnología. Por ejemplo, normalmente trabajo con estudiantes de primer ingreso y el manejo de software para ellos es determinante, sobre todo de dibujo. Y en ese caso, vamos a ver, yo no sabía si todos iban a tener el software en su casa para poder aprender. Encontramos un software gratuito de base web que además es colaborativo y estudiantes avanzados en la carrera que sabían utilizarlo. Estos estudiantes avanzados entonces hicieron webinars para los estudiantes de primer ingreso y fueron un éxito total. A través de medios como este entonces empecé a notar cómo se podía potenciar el aprendizaje de los estudiantes, porque noté también que había una mejora consecuente en su desempeño. Y esa parte fue absolutamente mágica.
mágica, fue algo que yo no esperé. Yo esperaba totalmente lo opuesto, que el desempeño fuera más bien menor debido a la crisis y debido a mi desconocimiento de cómo hacer las cosas. Y pasó completamente lo opuesto, es decir, cada tarea que iban entregando tenía mejores calificaciones porque tenía a su vez una mejor calidad que las tareas que yo recibí en la presencialidad. Podría decir que en este momento la experiencia fue agotadora, por supuesto, pero fue muy enriquecedora. Y yo no visualizo ya una marcha atrás, es decir, no pienso que los cursos deban ser en adelante 100% virtuales, pero sí pienso que en adelante yo nunca más voy a diseñar un curso que sea presencial. Aunque sea presencial, va a ser diseñado para la modalidad virtual. Por esta ventaja que estoy viendo, es decir, la serie de recursos que apoyan el aprendizaje son tantos que se potencia la independencia en el aprendizaje de los estudiantes y eso hace que yo pueda ocupar mi tiempo en otras cosas que también son muy útiles para ellos. El Departamento de TI debió buscar cuáles eran las herramientas más adecuadas para que las actividades de la docencia, la investigación y la extensión, así como también las propias, mantuvieran continuidad con la calidad y excelencia que han caracterizado a nuestra institución. Gustavo Bolaños, coordinador de soporte técnico, nos hablará acerca del uso exitoso de dos de estas herramientas, AnyDesk y AnyClassroom. El primer reto que tuvimos como TI para poder enfrentar la pandemia que se nos avecinaba era qué herramienta utilizar para poder llegar a nuestros usuarios, para poder darle soporte y poder solucionarle los problemas que se le estaban presentando. Ellos en sus hogares, nosotros en nuestras oficinas o incluso también en nuestros hogares. AnyDesk fue la herramienta seleccionada y nos permitió poder realizar nuestras labores de la manera más normal posible, teniendo como siempre un periodo de adaptación en el cual tanto usuarios como técnicos tuvimos que empezar a poder aprender cómo utilizarla, cuáles eran las ventajas y desventajas que presentaba. Esta herramienta realmente potenció nuestro trabajo, nos permitió atender más personas en menos tiempo, nos permitió ser más eficientes, también poder brindar servicio a todas las sedes. No importaba dónde estuviera la persona, podíamos darle servicio, si estaba en otro país, si estaba en una zona remota que tenía internet, podíamos llegar hasta ellos para poder solucionar sus problemas. Luego de esta experiencia con AnyDesk a nivel técnico, surgió la necesidad de poder resolverle a los estudiantes. AnyClassroom nos permitió llegar con ese poder de cómputo y esos recursos especializados a los estudiantes y también nos permitió dotar a los docentes de herramientas para poder impartir sus clases. Al día de hoy, después de un año de utilización, se han realizado más de 800 clases virtuales y se han agendado más de 4.000 accesos temporales para que los estudiantes utilicen los recursos que se encuentran en los campus. No solamente eso, sino que ha permitido a estudiantes de otras sedes utilizar recursos que únicamente se encuentran en la sede central o que regularmente tienen que desplazarse físicamente para poder utilizar. Realmente AnyClassroom ha venido a solucionarnos muchas de las carencias que inicialmente con la pandemia se nos estaban presentando y nos ha ayudado para poder dotar tanto docentes como estudiantes de todos los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo sus clases sin ninguna complicación. En general, las herramientas que AnyDesk nos ha provisto nos han permitido potenciar nuestras capacidades y mejorar nuestros servicios, así como también nuestra eficiencia. Proyectamos utilizarlas de muchas otras formas en un futuro cercano. La pandemia nos permitió evidenciar la gran capacidad de recurso humano que existe en la universidad, la capacidad de adaptarse y reinventarse, y en poco tiempo buscar las mejores herramientas tecnológicas para impulsar la continuidad universitaria. El Departamento de TI tuvo un rol esencial para que fuese posible esta continuidad y estoy segura que cada uno de ustedes pasó por este mismo proceso en sus universidades, un proceso que nos obligó a implementar medidas disruptivas y que nuestros usuarios ni siquiera tuvieron tiempo de tener resistencia al cambio y esto los obligó a hacer las cosas de forma diferente. Por ejemplo, antes de la pandemia la comunidad universitaria por medio de diferentes plataformas que les proveemos, realizaba de manera virtual menos de 200 reuniones mensuales y actualmente tenemos más de 15.000 reuniones al mes. Esto sin describir muchísimas otras herramientas que ya los compañeros han explicado en esta conferencia. Colegas, todos sabemos lo importante que es TI. Ahora, con esta situación, todos los demás
también lo saben.